Sean todos cordialmente bienvenidos a la videoexposición de la monografía El papel del Estado peruano como promotor de la justicia social Trujillo, Perú 2020. Les saluda el coordinador del equipo de trabajo. Mi nombre es Vega Núñez Jorge Arturo y curso el primer ciclo de la carrera de Derecho en la Universidad Privada Antenor Orrego, perteneciente a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y a la Escuela Profesional de Derecho. Los autores de la monografía son Bailón Calderón Jonathan, Claudette Briones Thaís, Holguín Cruz José Alonso, Huaccha Torres Fabricio Gabriel, Peralta Terán Ariana Yanela, Sánchez López Leila Azucena y su servidor Vega Núñez Jorge Arturo. Como ya lo hemos mencionado, pertenecemos al primer ciclo de la carrera de Derecho y este trabajo fue realizado en el marco de la asignatura de Metodología del Aprendizaje Universitario bajo la tutela de la docente magíster Alicia Paloma Chico Picasso. Esperamos que puedan disfrutar de esta exposición. Definición del Estado. Según la Real Academia Española del año 2019, el Estado es un país soberano reconocido como tal en el orden internacional, asentado en un territorio determinado y dotado de órganos de gobiernos propios. Hablaremos también de la Edad Antigua, que aquí hemos seleccionado hablamos de dos filósofos. Tenemos primero a Platón, que según Adrián Villegas, un historiador chileno, él sustentó la teoría platónica, que consistió en dividir la sociedad en tres clases según su tipo de alma, las cuales eran racional, irascible y concupiscible. Como vemos, el alma, como hemos dicho anteriormente, se divide en racional, irascible, concupiscible, y la racional era propia de los sabios filósofos, la irascible, que era perteneciente a los guerreros, y la concupiscible, que era perteneciente a artesanos y campesinos. Tenemos también a Aristóteles, el filósofo griego, que en su obra La Política nos plantea que toda asociación se forma con el objetivo de alcanzar un bien u objetivo, la redundancia. Además, considera a la ciudad-estado como la organización más importante de todas. Aquí, como vemos, Aristóteles también sus gobiernos lo dividía en dos: los puros y los corrompidos. Dentro de los puros teníamos a la monarquía, a la aristocracia y la politeia. En los corrompidos tendríamos también la tiranía, la oligarquía y la demagogia. Hasta aquí mi parte de el Estado según la Edad Antigua. Continuando con la exposición, hablaré sobre lo que pasó en la Edad Media. En la Edad Media aparece San Agustín, representante de la patrística, que resume su pensamiento del Estado en su obra La Ciudad de Dios, donde dos amores fundaron dos ciudades, es a saber, la terrena, el amor propio, hasta llegar a menospreciar a Dios, y la celestial, el amor a Dios, hasta llegar al desprecio de sí propio. Él clasificó a los seres humanos según donde habitaba, la ciudad del hombre o la ciudad de Dios, que para Villegas la primera estaba regida por las leyes del hombre y gobernada por el Estado. En cambio, la segunda estaba regida por leyes divinas y gobernada por Dios. Ya posteriormente tenemos el análisis del pensamiento tomista sobre el Estado, que siglos después apareció tal la figura de Santo Tomás de Aquino, principal representante de la escolástica. Santo Tomás no veía al Estado como un medio de expiación del pecado original, sino ya siguiendo Aristóteles lo concibe como el producto de la necesidad social del hombre. Ya en la Edad Moderna tenemos a Nicolás Maquiavelo. El filósofo italiano sustenta en su obra El Príncipe que conviene que el príncipe se transforme en zorro y en león, porque el león no sabe protegerse de las trampas ni el zorro protegerse de los lobos. Y hay pues que ser zorro para conocerse las trampas y león para espantar a los lobos. Y ser zorro implicaba ser astuto, sagaz, escurridizo, y ser león implicaba ser fuerte, feroz e implacable. Y la combinación de ambos comportamientos generaba a un gobernador perfecto. Continuando con el análisis crítico de Thomas Hobbes sobre el Estado.
bueno, se menciona que los catedráticos colombianos, Alexander Ávila, Nilson Castellanos y Ana Triana, escribieron un artículo para la revista Via Luris acerca de la filosofía política de Hobbes. Menciona que la comprensión de Hobbes se mueve a partir de la dicotomía entre la anarquía natural y el establecimiento de la paz, que se soluciona con la aparición del Estado. Sustentó que surge la necesidad de protección entre los hombres y que para ello deciden renunciar a sus poderes individuales y transferirlos a una institución superior para que los gobierne y proteja de las amenazas externas. Y es así como surge el Estado. Luego tenemos a John Locke, quien hizo interpretación de la concepción del Estado. El periodista español Javier Ferrero consideró que Locke sostiene que el Estado surge de un acuerdo entre personas con las mismas libertades con el propósito de protegerse mutuamente, de administrar justicia y de fungir como conciliador entre las personas. Por otra parte, propuso una división de poderes en tres: el legislativo, el ejecutivo y el federativo. Finalmente está Juan Jacob Rouse, que es Min Agustín, licenciado en Filosofía y Humanidades, a punto que consideraba que cuando el hombre vivía en el estado natural vivía feliz y luego por querer protegerse se une con sus similares tomando una entidad política altamente organizada, que en este caso sería el Estado. Capítulo 2. Definición y conceptualización y reseña histórica de la justicia. Si tratamos de definir la justicia de manera general y arbitraria, resultaría imposible, porque esta ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Pero podemos guiarnos de un concepto general, el cual nos brinda la Real Academia en el 2017, el cual la define como un principio constitucional que se encarga del orden jurídico. ¿Y cómo lo hace? Mediante principios de responsabilidad, equidad, entre otros. En la Edad Antigua, la justicia se definía de manera distinta a la cual definimos ahora. Por ejemplo, tenemos el aporte de Sócrates. Patricio de Azcárate es un filósofo español, y él tradujo el diálogo con Gorgias, que es escrito por Platón, que lo menciona Sócrates, donde él decía que era feo cometer una injusticia, y él prefería que la injusticia se la cometan a él y ser víctima de esta injusticia antes que él cometer una injusticia, lo cual, si nos damos cuenta y hacemos un paralelismo con la actualidad, no siempre es así. Por otra parte tenemos la concepción aristotélica de la justicia. Aristóteles, en su obra Ético a Nicómaco, señala que la justicia es un punto medio, ni para A ni para B. Este punto medio es la justicia. Por otro lado, en la Edad Media, una etapa de grande presencia religiosa, tenemos la conceptualización e interpretación de Santo Tomás de Aquino de la justicia. Virgilio Ruiz, doctor en filosofía, propone en su artículo Santo Tomás de Aquino en la filosofía del derecho que para Santo Tomás de Aquino la justicia era ordenar al hombre en las cosas relativas a otro. En otras palabras, el hombre cómo se pone enfrente a otros. Incluso es el único principio que no es de carácter egoísta, sino que vela por el bien de otras personas. También en la Edad Moderna, en su gran evolución, y el Renacimiento y la Ilustración, tenemos el análisis de la concepción kantiana de la justicia. Michael Sandel, que es un filósofo político estadounidense, en una conferencia de Harvard, sostiene que Kant fundamenta la existencia de un principio moral universal, que todas las personas, como tú y como yo, nos regimos bajo este principio, y por esta razón es que conceptualizamos la justicia. Hacemos lo bueno porque es nuestra naturaleza hacer lo bueno. La justicia según Hegel. Edmundo Postdoc, abogado chileno, en uno de sus artículos menciona que para Hegel, nosotros como individuos no alcanzamos nuestra máxima realización obedeciendo a nuestra conciencia o nuestra propia ley universal, como lo planteó anteriormente en Kant. No, caso contrario, nosotros podemos alcanzar la máxima realización siempre y cuando nos subordinemos a los intereses del Estado, cuando nuestros objetivos y nuestras metas estén de acuerdo y alineadas con las del Estado. En la edad contemporánea, en la edad en la cual nosotros actualmente nos encontramos, tenemos la teoría de la justicia según Rawls.
Y para poder explicar este concepto, vamos a utilizar o recurrir a la interpretación que nos brinda el argentino Nicolás Sabandiker, que es un doctor en filosofía y tiene un canal en internet. Nosotros como individuos somos libres, siempre y cuando nuestra libertad no perjudique a las demás personas. Asimismo, tenemos la teoría de la justicia, tenemos una parte que es la desigualdad. José Caballero, mexicano con doctorado en ciencias políticas, interpreta la concepción política de las desigualdades según Rawls. ¿Cuándo se puede permitir una desigualdad? La primera forma es siempre y cuando se espere que sea razonable y pueda ser ventajosa para todos. De repente ayudar a una persona para que pueda trabajar. O cuando dos personas se presentan a un trabajo y una persona demuestra estar mucho más capacitada que la otra persona para ese trabajo. Entonces, el hecho de que esta persona, por ser más capacitada, obtenga el trabajo y de repente pueda ganar más dinero, es una desigualdad. Pero esa desigualdad está permitida. ¿Por qué? Porque lo hizo con su esfuerzo y su propia capacitación. Y estas son las teorías, una de las teorías que se sigue utilizando en la actualidad según Rawls. Procederé a explicar el capítulo 3, Principios de estructura orgánica del Estado peruano. Tenemos los principios del Estado peruano. El Estado peruano es la forma de organización política que gobierna el territorio de dicho país, y este posee distintas características. Según el artículo 43 de la Constitución, la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. Con respecto a la estructura orgánica del Estado peruano, esta se divide en gobierno central, gobiernos regionales y gobiernos locales. En el caso del gobierno central, entendemos que este es el encargado de dirigir las acciones políticas del gobierno peruano al nivel nacional, y está compuesto por diversas instituciones, las cuales han sido separadas según los tres poderes del Estado, los cuales son el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. En el caso del Poder Ejecutivo, este es el encargado de dirigir las acciones políticas del Estado, y está compuesto por el Presidente de la República y el Consejo de Ministros. El abogado peruano Marcial Rubio Correa refiere en su libro El sistema jurídico, en el año 2017, que el Poder Ejecutivo se constituye como el motor de los gobiernos al nivel mundial, debido a la creciente importancia que ha adquirido con el paso del tiempo. Entre las principales atribuciones están las obras públicas, ejecutarlas, promulgar las leyes aprobadas por el Congreso y proponer el presupuesto público, cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones del Poder Judicial y, en casos excepcionales, recibir de la potestad de legislar, dictando decretos legislativos y de urgencia. Tenemos el Poder Legislativo. Este tiene como único órgano al Congreso de la República. El especialista parlamentario Víctor Neciosub, en un video para el canal de YouTube Participación Ciudadana, en el año 2017, señala que las funciones principales del Congreso se clasifican en 4: representativa, legislativa, de control político y especiales. El Congreso de la República del Perú es unicameral. Su estructura interna está conformada por el Pleno, el Consejo Directivo, Junta de Portavoces, la Presidencia, la Mesa Directiva, las comisiones y los grupos parlamentarios. Por último, el Poder Judicial es el encargado de administrar la justicia dentro del territorio nacional. Para esto, sus distintas instancias emiten resoluciones judiciales. Su estructura orgánica es jerarquizada y encabezada por la Corte Suprema de Justicia. La abogada y periodista peruana Rosa María Palacios, en un video para el canal de YouTube de la PUC en el año 2013, señala que el Poder Judicial es el poder del Estado organizado jerárquicamente para administrar justicia en nombre de la nación. Tenemos gobiernos regionales y locales. En el caso de los gobiernos regionales, según el artículo 191 de la Constitución, las regiones tienen entonces una base territorial y poblacional,
Son segmentos del territorio nacional que tienen cierta integración social y económica entre sí, de tal manera que puedan sostener y avanzar su desarrollo. Estas regiones se crearon con la base de los preexistentes departamentos. Por lo tanto, sus habitantes poseían factores socioculturales en común, además de compartir metas económicas. Su estructura orgánica está compuesta por el presidente regional, el consejo regional, el consejo de coordinación regional, y estos en conjunto deben velar por el desarrollo sostenible de su región. Por otro lado están los gobiernos locales, cuya estructura orgánica está compuesta por los alcaldes, los regidores o consejeros municipales. Según el artículo 194 de la Constitución, estos gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Por ello, el objetivo de los gobiernos regionales es asegurar el desarrollo de los territorios que le corresponden. Por último, tenemos los organismos constitucionales autónomos, o también llamados OCA. Estos fueron creados para distribuir el poder en el país debido a la complejidad del Estado moderno. En el Perú existen 14 OCA, pero presentaré los 3 más importantes para el desarrollo del tema en general. Tenemos la Contraloría General de la República. Este es el órgano principal y directivo del Sistema Nacional de Control. Su función principal es supervisar el correcto gasto del presupuesto público en el ámbito nacional, regional y local. También está la Defensoría del Pueblo, cuya función principal consiste en defender y promover los derechos fundamentales de la sociedad, sobre todo el de las poblaciones vulnerables. Y por último está el Ministerio Público, órgano presidido por el fiscal de la Nación. Sus funciones principales son defender la legalidad de los intereses públicos, velar por la autonomía de los órganos jurisdiccionales y la recta administración de la justicia. Capítulo 4. La justicia social, su importancia y sus problemas en las sociedades modernas. Definición de justicia social. La justicia social es un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera dentro de los países y entre ellos. Defendemos los principios de la justicia social cuando promovemos la igualdad de género o los derechos de los pueblos indígenas y los migrantes. También promovemos la justicia social cuando rompemos todo tipo de barreras de género, de etnia, de religión, etc. Ahora los problemas que atentan contra la justicia social. La discriminación consiste en dar trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, de edad, de condición física o mental, etc. Tenemos la pobreza extrema. En el artículo la mitad de la población vive con menos de $5.50 al día del Banco Mundial. Apunta que en el año 2015 el 46% de la población mundial ganaba menos de $5.50 al día y el 26,2% menos de $3,20 diarios. Tenemos la corrupción. ¿Cuál es el comportamiento consistente en el soborno, ofrecimiento o promesa a otra persona que ostenta cargos públicos o a personas privadas a los efectos de obtener ventajas o beneficios contrarios a la legalidad o que sean de naturaleza defraudatoria? Ahora la explotación laboral. Según la Organización Internacional del Trabajo, establece en su artículo, la explotación laboral se concibe como la nueva forma de esclavitud del siglo XXI, ya que en el planeta existen cerca de 2,5 millones de personas que sufren explotación laboral y sexual, la cual considera como la nueva forma de esclavitud del siglo XXI. Ahora, la importancia de la justicia social en el siglo XXI. Bueno, la justicia social tiene bastante importancia en diferentes campos, como puede ser la política internacional, la economía, la salud y la educación. Capítulo 5. El rol del Estado peruano como promotor de la justicia social. Organismos estatales promotores de la justicia social. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, para empezar. El MIDIS promueve la creación y aplicaciones de programas a favor de la inclusión social y el cuidado de las poblaciones vulnerables. Una de las más resaltantes es Pensión 65, que se encarga
de dar pensión a los jubilados de bajos recursos, y Cali Guarma, que se encarga de asegurar la nutrición de los escolares. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Trabaja Perú promueve el empleo de las poblaciones de zonas vulnerables y jóvenes vulnerables, que permiten a jóvenes de entre 19 a 25 años acceder a trabajos dignos. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Su función principal, que consiste en ser el encargado de velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas, especialmente de aquellas en condición vulnerable. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Su función principal es resguardar los derechos de las poblaciones vulnerables, como niños, ancianos, indigentes, etc., y promover equidad entre ambos géneros. Leyes y normas promotoras de la justicia social. La Constitución Política y la Justicia Social. Las personas tienen derecho a la igualdad de la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión y condición económica o de cualquier otro índole. Leyes orgánicas a favor de la justicia social. La Ley 27.270, titulada como la Ley contra Actos de la Discriminación, se constituye como la base para otras leyes que apoyan la causa de la justicia social. La Ley 26.859 y la número 280/94 promueve la equidad de género en el ámbito político y laboral. La Ley número 26.864 y la número 27.683 fomentan la inclusión social de poblaciones indígenas en el campo político. A continuación, procederemos a realizar el análisis crítico de la investigación. Esta tarea se ha llevado a cabo mediante el uso de las habilidades de análisis y síntesis del equipo que elaboró la monografía. Siendo así, hemos llegado a lo siguiente. Las ideas actuales que se tienen de Estado y de justicia son producto de una extensa evolución histórica, y es por ello que se puede decir, por ejemplo, que los griegos plantaron las bases de estos términos. Posteriormente, los filósofos medievales como San Agustín o Santo Tomás los dotaron de un sentido más cristiano, a través de relacionarlos con una divinidad, en este caso, Dios. Y luego, los filósofos renacentistas, los pensadores ilustrados, todos ellos parte de la modernidad, ultimaron los detalles que conforman los conceptos de Estado y justicia que se conocen hoy en día. Y por supuesto, ambos términos se encuentran íntima y estrechamente relacionados, puesto que es imposible que exista un Estado funcional si éste no se desarrolla dentro de una sociedad justa. Todo lo anteriormente mencionado ha conducido que, en la actualidad, uno de los fines más importantes que tiene el Estado peruano sea asegurar la justicia social, lograr una sociedad justa. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que realiza el gobierno peruano para fomentar el desarrollo de la justicia social, estos no han sido suficientes. Una de las razones es que los problemas que atentan contra la justicia social representan una grave amenaza contra su correcto desarrollo en el territorio peruano. Estos ya se mencionaron durante la investigación: la pobreza extrema, la corrupción, la explotación laboral, la discriminación, entre otros. Y bueno, es cierto que el Estado peruano crea y difunde programas a nivel nacional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa. Y bueno, a pesar de que estas iniciativas no han sido todas eficaces, es necesario aclarar algo. Conseguir este propósito, lograr una sociedad justa, no depende exclusivamente de los gobernantes, sino también de los ciudadanos. No por nada autores como Platón, al hablar de las virtudes de cada persona, San Agustín, al expresar la ciudad del hombre y la ciudad de Dios, John Locke, al manifestar las libertades individuales de cada uno, la vida, la libertad y la propiedad privada, Rousseau también con el contrato social, Kant, al darle una importancia al imperativo categórico de cada persona, y Rawls, con su determinación de los principios de la justicia. Todos estos autores han destacado, cada uno a su manera y de distintas formas, la importancia del papel de los ciudadanos, de cada ciudadano, como formadores del Estado y perpetuadores de la justicia. Es así, y tal como se expresó en la presentación de la monografía, esta investigación busca, además de informar acerca del papel que desempeña el Estado como promotor de la justicia social,
también tiene como objetivo contribuir al desarrollo de la sociedad peruana. Y para ello, el presente texto no tiene como único objetivo dar a conocer a los lectores qué acciones realiza el gobierno para lograr una sociedad más justa. No. Y esta exposición, tanto la exposición como la monografía, esperamos que sirva para incentivarlos a que cada uno empiece a crear esta sociedad más justa desde sus propias acciones. Ha llegado el momento de dejar de lado la abulia y la apatía. Estos ya no son tiempos para buscar a los culpables de las heridas del pasado. Ya no es momento de seguir culpándose. Es necesario que los peruanos caminen con miras al futuro. Por todo esto, la investigación va dedicada a todo aquel que se atreva a luchar por la justicia social. Finalmente, enunciaremos las conclusiones. Conclusión 1. Del primer capítulo se concluye que el rol del Estado moderno es producto de la extensa evolución que ha sufrido a lo largo de los años, la cual ha servido para perfeccionar sus funciones. Conclusión 2. Capítulo 1. La definición más apropiada del Estado para fines de esta monografía es la propuesta por la RAI, ya que resume todas las características que el Estado ha ido adquiriendo a lo largo de su historia. Y estas son territorio y organismos propios, soberanía y reconocimiento internacional. Conclusión 3. En el primer capítulo se explica que actualmente las atribuciones del Estado son mantener el orden social, favorecer el desarrollo general de la sociedad y regular las conductas de sus ciudadanos y velar por su bienestar. Conclusión 4. Capítulo 2. Para fines de esta investigación, se ha optado trabajar con la definición de justicia del Diccionario del Español Jurídico, puesto que resume su principal característica: ser el valor superior del ordenamiento jurídico y regular al resto de principios jurídicos. Conclusión número 5. En el capítulo 2 se concluye que la justicia es un término que el hombre ha tratado de definir a lo largo de la historia. Es trascendental para comprender el correcto funcionamiento de una sociedad. Además, es importante que toda comunidad aspire a lograr vivir con justicia. Conclusión 6. En el tercer capítulo se explica que la estructura del Estado peruano ha adquirido una mayor complejidad en tiempos actuales, creando nuevos órganos especializados y descentralizados, rompiendo así con la estructura clásica de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. En conclusión 7 del capítulo 3 se concluye en que es necesario que el gobierno peruano mantenga una ordenada estructura interna, pues de esa manera podrá cumplir sus funciones de mejor forma. Además, esta división evita que el Estado se convierta en un régimen totalitario. Bueno, conclusión 8. En el capítulo 4 se decidió utilizar la definición de justicia social brindada por Naciones Unidas porque está formulada de acuerdo con la realidad actual y presenta los problemas que atentan contra la justicia social, y además es una definición aceptada internacionalmente. Tenemos la conclusión número 9. En el cuarto capítulo se explica que la pobreza extrema, la discriminación, la corrupción y la explotación laboral se constituyen como las principales amenazas contra la justicia social, y por lo tanto deben ser combatidas en el ámbito nacional e internacional. Ahora la conclusión 10. Del capítulo 4 se concluye que la justicia social debe poseer un carácter universal, que se aplique sin importar las fronteras. Por ello, no debe limitarse a un campo exclusivamente social, sino también involucrarse en áreas como la economía, la política, la salud y la educación. Conclusión 11, capítulo 5. El Estado peruano no es ajeno al tema de la justicia social. La busca promover mediante instituciones y normas legales, puesto que ayuda a mantener un orden social interno y una convivencia más igualitaria y comprensiva. Conclusión 12. En el quinto capítulo se explica que existen instituciones estatales y normas jurídicas encargadas de velar por el correcto desarrollo de la justicia social en el Perú. Sin embargo, esto no siempre ocurre, pues lograr una sociedad justa no solo depende del Estado, sino también de cada uno de sus ciudadanos. Esta es la lista de referenciación que hemos utilizado para elaborar el presente trabajo.
Muchas gracias a todos por haber escuchado esta video exposición. Esperamos que haya sido de su agrado y que hayan podido aprender y reflexionar un poco más acerca de estos temas tan relevantes como lo son la justicia social y el Estado. Sin más que decir, muchas gracias y la exposición ha concluido.